El Consejo de Ministros, dirigido por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizó y aprobó la propuesta de Plan de la Economía y anteproyecto de presupuesto del Estado para el año 2020, documento previamente analizado por el Buró Político del partido. Alejandro Gil, ministro de Economía, explicó que para su elaboración se han tenido en cuenta los ingresos de los cuales va a disponer el país para asignar los recursos. Serán prioridades la compra de alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas y el pago de deudas que garanticen la retoma de nuevos créditos y los financiamientos para la industria nacional. Para ello se trabajó de conjunto con la CTC y la participación de los trabajadores en la discusión del plan. El plan 2020, repito, es un plan ajustado, es un plan objetivo, es un plan que no renuncia al desarrollo, es un plan que no renuncia al crecimiento. Es un plan que aún tiene reservas por explotar, que está en nuestras manos, y el mayor valor agregado en la gestión del gobierno está en cómo incrementar los ingresos y en cómo buscar la manera de sustituir efectivamente importaciones y en cómo producir eficientemente en el país lo que hoy estamos importando y podemos dejar de importar para producir en Cuba, y cómo podemos avanzar gradualmente en el desendeudamiento de la economía. En tanto, la ministra de Finanzas y Precios dijo que el principal reto del presupuesto en 2019 fue el incremento salarial al sector presupuestado y las pensiones en el entorno de los 4.000 millones de pesos que fueron respaldados sin un deterioro presupuestario. Ratificó que para el próximo año se deberá profundizar en los niveles de ingresos que requiere el presupuesto y hacerlo de forma oportuna para la sostenibilidad de los servicios básicos. Estamos respaldando un incremento salarial importante y además expresa la voluntad de nuestro Estado y de nuestro gobierno de mantener ese sostenimiento a ese incremento salarial y a los servicios básicos a pesar de las limitaciones. Por lo tanto, la defensa de la eficiencia y la exigencia por la eficiencia es fundamental. Hay que mantener las medidas de ahorro que hemos estado aplicando en los momentos actuales ante la problemática del combustible. No podemos desmontar nada y hay que exigir. No puede darse lugar a que la falta de recursos sea justificación. Hay que pensar distinto, dar soluciones distintas para cumplir lo planificado. Un ejemplo, la atracción animal. Nosotros no podemos renunciar a los planes de siembra que tenemos en la campaña de frío, porque eso significa menos importación de alimentos y depender menos de la importación. Hay que trabajar con tracción animal, hay que trabajar de otra manera. Hay que producir más biofertilizantes y más bioplaguicidas. Tenemos que ir por opciones de eso. Aquí es básico defender las exportaciones, no detenernos en las exportaciones tradicionales. Todo el mundo tiene que pensar en exportar. El Consejo de Ministros aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Presentado por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el documento expresa las cuestiones que todavía quedan por resolver y enfrentar en este tema y todas las acciones positivas desarrolladas de conjunto con el gobierno, ministerios e instituciones. Destacó la labor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a través de los debates de las comisiones permanentes en todo el país, que llevan el nombre de José Antonio Aponte. Y recuérdese que muchos de los programas que se impulsaron en la década del 2000 estuvieron vinculados a eliminar estas diferencias o estas posibles desigualdades que todavía puedan quedar en nuestra sociedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos todo el derecho, toda la posibilidad de hacer algo coherente, de impacto, que nos ayude a resolver estas problemáticas en nuestra sociedad y a demostrar una vez más el nivel de justicia, de humanismo, de vocación por la superación de la gente que hay en la revolución. En otro momento de la reunión también fue aprobado el proyecto de directivas y objetivos de control para el 2020 de la Contraloría General de la República y Sistema de Auditoría. Estos se enfocan no solo en los hechos delictivos, sino en el aprovechamiento de los recursos, los encadenamientos productivos y la eliminación de los gastos que no se justifican. Igualmente, será prioridad el proceso inversionista y las relaciones contractuales con el sector no estatal, así como los contratos de exportación de bienes y servicios. Hay que elevar el rigor de las acciones de control. No en todo el sistema de auditoría estamos satisfechos con el rigor de la detección y de las medidas que se exigen.
Tiene que haber además mayor exigencia en las medidas que se adoptan, porque luego se repiten y hacer realmente que exista un programa de ahorro eficiente de los portadores energéticos. Cumpliendo indicaciones del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del partido, se da cumplimiento a la inscripción de inmuebles en los registros de la propiedad del patrimonio inmobiliario estatal, de los organismos centrales y de los gobiernos locales. En este tema, el ministro de Justicia informó que desde el 2010 hasta 2018 se han inscrito más de 300.000 inmuebles y quedan solo 4 pendientes. Reiteró la necesaria atención a las construcciones que se generan a partir de las nuevas inversiones. No permitir una nueva acumulación de inmuebles en patrimonio, es decir, no podemos volver a un proceso de desactualización del patrimonio inmobiliario y también garantizar las medidas de seguridad necesarias para los registros de la propiedad. El Consejo de Ministros fue actualizado sobre la inversión extranjera en negociaciones con posibilidades de concretarse en 2019 y primer semestre de 2020. A partir de las instrucciones del presidente Díaz-Canel, se trabaja con sentido de urgencia para evitar demoras y trabas en la aprobación. Hacer el máximo esfuerzo para que estos proyectos impacten en el plan de la economía del año próximo. Se confirma la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo de la economía, promoviendo sobre todo el incremento de las exportaciones y los encadenamientos con la industria nacional. Hemos tenido algunas experiencias positivas en estos últimos tiempos, a partir del chequeo concreto que se ha hecho de estas tareas, y para poder alcanzar las proyecciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, tendremos que trabajar con mucha intensidad en el cumplimiento de los planes anuales y trabajar también con una visión de mediano y largo plazo. En otro de los puntos de la agenda de gobierno, los participantes analizaron el cómo gestionar mejor la fuerza de trabajo calificada desde los organismos. Hoy la educación superior no satisface la demanda. En información ofrecida por el ministro del sector, solo el 9% de los estudiantes que llegan al preuniversitario concluyen una carrera universitaria. En ese sentido, Díaz-Canel explicó que además de la fuga a trabajos mejor remunerados y el problema demográfico, se necesita impulsar mecanismos para la ubicación y permanencia de los jóvenes. La gente no puede acomodarse solo a que la fuerza de trabajo calificada la van a resolver con lo que le asignen cuando termine el proceso de graduación, porque ya los números no dan para lo que está hoy demandado. Y sin embargo se han abierto otras modalidades de curso que hoy tienen impacto y que permiten formar fuerza de trabajo calificada. Son los cursos de ciclo corto, que son universitarios, y están los cursos por encuentro. El presidente Díaz-Canel expresó al término del encuentro la necesidad de mantener la unidad entre los cubanos y no dar cabida a la desestabilización ante la permanente agresión a Cuba y las campañas de desprestigio de las misiones médicas como lo ocurrido en Brasil, Bolivia y Ecuador. Recetas dictadas desde Estados Unidos, cuya administración sigue recrudeciendo el cerco del bloqueo contra nuestro país. El llamado es a mantener nuestras conquistas con eficiencia, exigencia y disciplina. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.